Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuamos entonces compartir esta lectura. Vamos al Sastra, a la escucha de los sabios específicamente que reflejan ese Sastra. Escuchamos Sri Krishna, la más hermosa realidad. Estamos hablando de cristianismo y vaisnavismo, uno de los capítulos que se encuentran aquí. Y es muy chévere, digamos, estamos presenciando una de las escenas, porque esto es un diálogo, maestro, Srila Sridhar Maharaj, una escena bien emocionante, porque es el cristianismo o la versión de algunos cristianos, algunas preguntas en relación a las enseñanzas de Cristo, que se encuentran, que se contrastan, que se ubican, se les da un lugar dentro del Vaishnavismo. Entonces, es bien bonito cuando nosotros podemos separarnos de solo una mirada histórica, una mirada, digamos, hegemónica, para, para darnos cuenta de estos otros elementos. Entonces, un segundito por aquí, que donde tengo el libro, un poquito raro. Me toca recurrir aquí a otro lugar. Dice así: el estudiante pregunta, algunos cristianos temen tanto ir más allá de la Biblia que no se atreven a hacer un estudio de otras creencias teístas. Es normal, ¿no? No habíamos conversado en nuestra clase anterior que hay mucho engaño, entonces ir a otras fuentes, a otros lugares, otras versiones de Dios, parecería que vamos a caer en el engaño, que estamos traicionando este elemento, esta fe, lo cual no es muy cierto. Nosotros podemos, si lo hacemos bien, alimentar nuestra fe, de hecho, pulirla, de hecho, profundizar en ella. Entonces, aquí ya me apareció, esperemos no me falle. El maestro dice, uno compra, otra vez, uno compra en el mercado conforme a su capacidad. Esa es la respuesta. Suese dikare yanista saguna parikiritaha. Puede haber cosas valiosas en el mercado, pero el comprador debe tener capacidad para comprarlas. Los rishis, los minoristas del conocimiento, han ido lo suficientemente lejos como para decir, esto es lo más elevado, no vayas más allá. De manera similar, el Bhagavad Gita 3.35, Krishna dice, Swadharme nidanam srayaha paramandarmo vayavaha. No prosigas, pues estarás perdido. Establécete aquí, no vayas más allá. ¿Por qué se nos hace esta advertencia? Por lo general, nuestros maestros nos aconsejan, pon toda tu atención aquí. Solo entonces entenderás completamente todo. Es un clásico, digamos. Es muy chévere ver cómo van a entender esa función del maestro, ya Cristo, esa función de maestro,
es todo lo demás, no les resta nada, su capacidad redentora. Los maestros tienen esta advertencia típica y es ubicar a sus discípulos, a los estudiantes en su momento presente. Porque ocurre que uno quizás si se pone muy avesado en querer ir a otras regiones avanzadas, pues se puede perder y no va a ser su proceso, ¿no? Entonces empieza uno a mirar, cuando tú estás comiendo, miras el plato de al lado, el de más allá, a pensar qué tal, y no te comes la comida que tienes ahí. Entonces hay que situarse en el momento presente. Pon tu atención aquí, solo entonces entenderás completamente todo, y tu marcha hacia la meta final será entonces sincera y satisfactoria. Qué bello esto. Debemos tener una práctica insatisfactoria y una práctica no sincera. Eso es muy interesante, ¿no? Por ya estar ahí, estamos haciéndolo bien. Ese es el segundo paso. Ya cuando tú eres un practicante, no importa si un practicante a qué nivel y con qué intensidad, porque eso es según la capacidad, pero sí según tu capacidad y según tu nivel, entonces sincero y satisfactorio. Dice, de lo contrario, el imitacionismo, el sahayiyismo, penetrará en tu corazón. Es muy bello estos verbos que utilizan, penetrar en el corazón, porque sí, son como unos males, como unas ideas a veces difíciles de sacar, porque se anidan ahí, uno piensa que son de uno. Ese es el problema. Las bacterias, los virus, lo que nos ataca, hacen de nuestro cuerpo su casa. Por eso no se van, hasta que ya les diga que se van, pero no es tan fácil. Sí, uno puede vivir ahí pensando que ya hacen parte de uno. Entraron en el corazón. Tenaz, el que se acomodan al sistema. Imagínense, es una advertencia ahí. Y esto estamos hablando de volverse imitacionista, sahayillista, creer que ya lo tiene todo barato. ¿Crees que de un salto alcanzarás la cima de una colina? Imposible. Avanza y que tu avance sea sincero. Haz un verdadero progreso, no un progreso imitativo. Entonces, eso estamos diciendo, un consejo clásico de los maestros y que si las íbamos hablando aquí con esta persona que le hacen preguntas sobre cristianismo y le dice, nos advirtieron de no ir más allá. Y dice, bueno, eso tiene un contexto y es que los maestros advierten estar muy en el presente. En cada etapa de la vida se nos hace esta advertencia. Esto es lo más elevado para ti. Pon toda tu atención. No te distraigas ni seas casual en tu estudio. Ocúpate plenamente en esta lección y automáticamente llegará a ti la siguiente etapa superior. Magnífico. Detrás de todo esto, y estas lecciones las vamos a ir escuchando una y otra vez en nuestro sendero del Bhakti, porque como les digo, estamos ante algo, el sendero muy amplio, muchos caminos adelante, y ese es un defecto clásico, típico, querer correr demasiado. Y de hecho empieza uno puede pensar que lo está haciendo mal, o puede decir, no, pero es que ya aquí este otro alumno ya sabe hacer la álgebra y de hecho me prometió enseñarme álgebra, pero tu maestro te dice, pero es que tú ni sabes sumar y restar, y te dice, no, pero es que la álgebra es tan bonita y es tan elevada y es tan íntima y es tan, pero no es el camino. Como una cuestión de prudencia se nos dice que nuestra presente etapa de instrucción es la más alta. Cuando un profesor le enseña a un niño, advierte su mentalidad y le dice, no vayas más allá, solo hasta aquí. Esta es la etapa final, dedica toda tu atención a comprender este punto y cuando termines podrás continuar más allá. De esa manera el conocimiento es revelado por entregas graduales, dice el alumno. Así que hay diversas etapas para diferentes personas. Aquí cita a Bhaktivinoda Thakur, también lo hemos mencionado varias veces, el que planeó, el que concibió que
que se necesitaba difundir Vaishnavismo por todo el mundo, cumpliendo una promesa de Chaitanya. Entonces tuvo un hijo, que es el maestro de Srila Prabhupada, que fue el que llegó aquí en el 60 y que es el hermano espiritual del autor que estamos leyendo. Esa es un poco la genealogía ahí, una vez más. Bhaktivinoda Thakur dio su fallo en el Tattva Sutra, donde comenta que aunque el Bhagavad Gita le fue recitado a Arjuna, él se empeñó en luchar. Entonces este es un comentario chévere. En la batalla de Kurukshetra, a Arjuna le dan esas instrucciones, pero él está situado en su presente, que es su lucha. Dice además Bhaktivinoda Thakur que si Uddhava hubiese estado en el lugar de Arjuna y hubiese escuchado la conclusión del Bhagavad Gita, donde Krishna dice, abandona todo y ríndete a mí, Uddhava entonces habría aceptado esa conclusión abandonando el campo de batalla. Entonces ese es otro de los personajes que vamos a ir familiarizándonos con Arjuna, lo hemos escuchado muchas veces. El famoso Arjuna del Bhagavad Gita, también lo hemos ahí en algunos cursos estudiado. Pero hay otro Gita, no solo existe el Bhagavad Gita, hay otro Gita, que son las mismas lecciones del Bhagavad Gita, pero no entregadas a un guerrero, a un kshatriya Arjuna, sino a un brahmana, a un estudioso, que se llama Uddhava, amigo de Krishna, que le da las mismas instrucciones. Entonces existe el Uddhava Gita. Ahí ahora que vamos comprendiendo esos textos que aparecen. Entonces Uddhava habría aceptado esa conclusión abandonando el campo de batalla. Escuchando el mismo consejo, Arjuna actuaría de una manera y Uddhava actuaría de otra. Ahí está la variedad en los discípulos en las etapas. Tras escuchar la primera parte de sus instrucciones, Arjuna dice a Krishna en el Bhagavad Gita 3.1.2: Ya yasi chet karmanaste matat buddhir yanardana tat kim karmani gorema ni yo yas yasi kesava vyai misrenava vakyena buddhimmo yashivame tadekan vadanishitya yenasreyoham apunyam. Dices que Guiana, el conocimiento, es mejor que karma, el trabajo, porque entonces quieres ocuparme en este horrible trabajo de pelear. Entonces Krishna dice, tu capacidad está en karma, termina tu carrera y luego podrás aspirar al nivel de Guiana, la indagación acerca del conocimiento. No es cosa fácil en trascender toda actividad y alcanzar el Naiskarmya, la liberación del karma. Primero termina el curso de tu karma, así te liberarás de él y desarrollarás gradualmente conocimiento trascendental y devoción. Por lo tanto te digo, ocúpate en esta lucha. La lucha no se le recomienda a todos, sino a ti y a los hombres de tu clase. Entonces, existe ese modelo, mucho más claro en épocas anteriores, mucho más claro para alguien educado en una familia, con sus deberes claramente establecidos, con su profesión, eh, entrenado desde niño para eso, sin estar aquí mirando aquí y allá, que otra cosa, ¿no? Eso, dejando que responda a su inclinación interior. Todo un proceso vocacional mucho mejor hecho que lo que nosotros tenemos ahora de procesos vocacionales que son un poquito raros. Y en general la gente pierde mucho tiempo en cosas que no le gustan o esperando ver que algún día le gusten, sin entenderlas siquiera, todo eso que llaman educación universitaria, que tiene un montón de eso, con su deserción de 90% de los que entran y al final los que terminan, una cosa escandalosa. Arjuna no, Arjuna tenía su deber, su dharma, claramente desde chiquito, desde que lo entrenó Dronacharya, entonces para era fácil entender que ese era su deber. Nosotros estamos en el proceso y es una pregunta muy, muy clásica de preguntarse sobre el deber va cambiando, pero para no quedarnos en el aire,
Los maestros nos establecen, sí, vas a ir entendiendo tu deber. Hay gente que lo tiene claro, otros no, le cambian, bueno, lo que es todo esto. La sociedad no ayuda o el sistema no está dividido también para ayudar a las vocaciones de la gente, pero eso en, en paralelo o en ayuda se cultiva la devoción. Entonces, no se abandona las actividades, no es lo recomendado, para irse solo a la devoción porque van a quedar huecos y porque no es lo funcional y no es necesario tampoco, básicamente, sobre todo por eso, no es necesario, puede crear perturbaciones innecesarias si se descompleta, ¿cierto? Desbalance. Y no le quita nada a tu devoción el cumplir con tu deber y entender tu etapa. Eso no es menos devoción que una devoción que parezca de repente más rendida en términos externos. Por eso es que es muy importante el canto y la observación, que son esos riegos más íntimos, más internos, las decisiones que uno toma en su pensamiento, en sus compras, todos los pequeños detalles más que cualquier otro elemento de gran impacto social. Claro, no les digo a ustedes impacto social y quizás no han tenido la experiencia, pero normalmente en las sociedades, por ejemplo, alguien toma sanya, renuncia, es una ropa especial y tiene una danda que es un palo y anda con él y tiene un topi que es una tela especial en el pecho, es como un acontecimiento así como que wow, ¿sí? Socialmente y se hace una ceremonia, todo eso. Entonces nosotros ahora como que no, quizás esta experiencia, pero seguramente la vamos a tener en algún momento o ahí miraremos videos o cosas, pero como que decimos, pero ¿cómo es eso? Sí, socialmente está también ese show que hemos hablado, y show es una palabra despectiva, no lo tomemos tan despectiva, pero sí como ese simbolismo externo, y está bien y funciona, pero otra cosa es lo que pasa. La comparación clásica que hacen es con el matrimonio y se debe hacer una ceremonia de matrimonio, de hecho, debe ser bonita y impactante, pues en la India se gastan 5 días en las ceremonias de matrimonio, entonces debe haber la ceremonia, pero eso no garantiza nada ya de la vida cotidiana de la pareja, ¿sí? Eso es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, no por hacer una fiesta grande, eso asegura que se van a entender o que van a trabajar para el entendimiento. Entonces ahí están las dos cosas, sirve socialmente y para la mente de uno cierto simbolismo, pero siempre el trabajo va a ser mucho más interno, mucho más confidencial y, y ese es el apartado que tenemos que abrir y conocer y sentirnos bien en él y apreciarlo mucho y dejar que se, que se manifieste tan dinámico como es, tan emocionante. El mundo interno, comparado con el mundo externo está muerto todo. ¿Sí? De hecho, estamos yendo a la magia interna, al alma. Ahí está pasando todo. Todo lo demás que parecería lo real, que parece que afuera está lo entretenido, adentro como que solo la calma o no sé qué. No, adentro también, no, es realmente dinámico. Y es por eso que empezamos a percibir otras cosas y a conocer más de Krishna y a abrir nuevas facetas de la relación, de los sentires, de el enfrentamiento con los propios obstáculos. Todo es muy dinámico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. La vida espiritual planteada en esta aspiración a conocer a Krishna, a ser un devoto, a despertar el amor, no es pacífica, es intensa, no es nada pacífica. No aspiramos al nirvana, ni al brahman, ni a no sentir, ni a fundirnos, que es muy bello porque la vida es muy agotadora, la vida material, entonces se descansa en el brahman, en el nada, en el no mente, en el no ser, súper atractivo. Pero eso no es vainavismo, el vainavismo es hacia el amor, más allá de eso. Hemos hablado varias veces. Dice el estudiante, en su opinión, ¿cuál es la etapa de realización de Dios que se debe recomendar a la gente para que la siga? Shirasi Maharaj dice, la conciencia de Krishna debe ser predicada de una manera general y la gente se acercará conforme a su reacción interna. Maravilloso, maravilloso.
Entonces, ahí está, en realidad es un diálogo y, y hay muchos métodos distintos, hay formas más rigurosas, hay muchas ayudas para hacerlo y se necesita ese acompañamiento, los grupos, todo, pero ahí va siempre a ser moldeado todo proceso de acercarse a Krishna y de conocer el proceso del Bhakti según la predisposición del oyente, ¿cierto? Entonces, de una conciencia, de una manera general, se habla, se lee, se estudia, pero después eso va a germinar o no y va a tomar su fruto según cada uno, ¿cierto? Tú riegas todas las plantas de tu jardín, de la misma semilla, pero no todas crecen igual, sino con el mismo tallo, con la misma hojita para el mismo lado, con la misma segunda hojita. No, todas unas plantas son la misma, les da el mismo sol, les da en la misma parte, les cae la misma cantidad de agua, y una tiene una hojita para un lado, otra tiene dos hojitas, otra más grande hacia arriba. Entonces, la gente se acercará conforme a su reacción interna. Incluso algunos pueden venir a atacarnos. Los comunistas dirán, aquí no se permite ninguna prédica religiosa, todo eso es teórico, ustedes no prestan atención al mundo concreto y aceptan lo abstracto como lo más importante. Si la gente escucha esto, sufrirá, por lo tanto, no lo permitiremos. Eso es típico, ¿no? Ay, la política, ocúpense de las cosas del mundo, están haciendo, viviendo por allá en sus nubes. Un ataque clásico. Esa es una frase. A partir de allí hay muchas frases. Si le predicas a una multitud, a aquellos que hayan una respuesta en lo íntimo de sus corazones, se acercarán a ti conforme al grado de su realización. Dijo Prabhupada, también dijo, hay que predicar a muchos para encontrar los pocos. O sea, una multitud, aquellos que hayan una respuesta en lo más íntimo de sus corazones, se acercarán a ti conforme al grado de su realización. Su necesidad interna los pondrá en contacto con un agente de la verdad. Maravilloso. Bhaktisiddhanta Swami Maharaj, es el famoso Prabhupada, el hermano espiritual de quien leemos, fue a predicar al occidente y muchos se convirtieron en la conciencia de Krishna. ¿Cómo fue posible? No eran Vaisnavas gaudillas, pero experimentaron una afinidad interna. Mientras andan errantes en este mundo, todos acumulan nuevas experiencias y gustos. Conforme al grado de su despertar, uno responderá a un predicador desde su propio estrato. Descubrirá, oh, después de tanto tiempo, encuentro que existe la posibilidad de aliviar la necesidad que he hallado en mi corazón. Hay un plano que puede satisfacer esa aspiración mía. Debo relacionarme con Él e inquirir acerca de esa tierra de mis sueños. Hermoso. Muy bonito. Quiero volverlo a leer, muchachos, que pareció muy genial. Mientras andan errantes en este mundo, todos acumulan nuevas experiencias y gustos. Conforme al grado de su despertar, uno responderá a un predicador desde su propio estrato. Descubrirá, oh, después de tanto tiempo, encuentro que existe la posibilidad de aliviar la necesidad que he hallado en mi corazón. Hay un plano que puede satisfacer esa aspiración mía. Debo relacionarme con él e inquirir acerca de esa tierra de mis sueños. De esa manera vendrá a buscar la asociación de los devotos. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Conforme a su gusto interno, hallará cierta asociación y continuará a ese paso con los deberes en ese plano hasta que desde allí avance más a una posición superior. A veces, en la misma vida, uno cambiará su credo y ascenderá, y a veces tendrá que esperar hasta su próximo nacimiento. Dice el estudiante, si la calidad de la prédica es excesivamente elevada, la gente puede desalentarse.
Si la señora Maharaj dice, puede ser demasiado elevada para uno e igualmente cercana para otro. No es que para todos es muy elevada, pues si lo fuera, ¿cómo sería posible la conversión? Muchas personas se convierten en mahometanos, cristianos o hindúes. No todos los cristianos nacieron cristianos. Al principio, ¿cómo se atrajo a la gente a convertirse en cristiana? En sus corazones nació el anhelo por el cristianismo. Cuando Achyutananda Swami, el primer discípulo de Bhaktivedanta Swami Maharaj, fue al lugar de mi nacimiento en Bengal, un director de la escuela le preguntó, nosotros estamos tan cerca y no apreciamos las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Cómo es que ustedes, que provienen de un país tan lejano, llegaron a sacrificar su vida para el propósito de Sri Chaitanya Dev? Achyutananda Swami contestó, Brahmananda Brahmite Kona, Bhagavan Jiva. Esa capacidad la adquirimos en el transcurso de nuestro errar por diferentes posiciones a través de la creación. Un verso muy famoso. Brahmananda Brahmite Kona, Bhagavan Jiva. El Jiva estaba vagando por el Brahmanda, estaba experimentando el mundo y en algún momento es contactada. Eso es maravilloso. Imagínense uno, es inmenso espacio, errante, perdido, y aparece una nave de rescate. Así estamos en estas vidas, en este universo. Estamos vagando, mire qué lindo, de tierra en tierra. No podría decir de un espacio de tierra al otro, pero también podría decir de un planeta Tierra a otro planeta Tierra. De especie en especie, y en el trayecto acumulamos algún crédito piadoso. Sukriti. Entonces es el fruto de que nosotros podamos cantar el Mahamantra y tengamos el gusto y las preguntas y nos gusten los devotos y el prasada, eso se llama Sukriti, méritos que se han acumulado de otras vidas. Agyata Sukriti. Agyata viene de A, que es no, Gyata, que es como consciente, conocido. Agyata es actividades que hacemos no con el propósito de buscar la espiritualidad, pero que de forma inconsciente están relacionadas con la espiritualidad. Necesito yo son devoto simplemente porque te cae bien, no porque sea devoto ni por nada de eso, pero eso ya te da su crítico que está relacionado con ello. Entonces, no es que conscientemente lo estamos buscando y hacemos méritos, así es a lo largo de las vidas, sino que nos vamos topando y acumulamos Sukriti de forma inconsciente. Agyata, dice aquí. Agyata Sukriti quiere decir que sin conocimiento, inconscientemente, nuestra energía se utiliza en el servicio del Señor y la reacción se presenta en la forma de un crédito piadoso. Aumentan tus moneditas, tu crédito, lo que te queda. Y cuando el crédito piadoso está más desarrollado, se convierte en actividades piadosas que se ejecutan de manera consciente. Y ese sería el Gyata Sukriti. Entonces, la Gyata Sukriti te da un crédito, que es una suerte de fe interna, de convicción, no sabes cómo, pero te gusta, lo crees y ya después, cuando ya eres consciente de lo que crees, tú ya actúas para obtener más, para avanzar en ese sendero y eso ya se llama Gyata Sukriti. Después aflora a la superficie Sada, la fe. Ese es el proceso. Entonces apenas estás ya conocido, tienes, es tu capital, esto es muy bello. Lo traducen como fe, es muy importante aprendernos también la terminología porque está, digamos, más, está descontaminada de, de eso que la palabra fe nos puede traer con tanta cosa que le han echado encima y quitado y todo eso y mal definido. Entonces sí, fe traduce es Srada y es súper importante. Aquí dice Srada, lo traduce como nuestra atracción interna hacia la verdad universal. Eso es fe, atracción interna. Y por eso también siempre es tan dinámica.
no se opone, siempre lo hemos mencionado también, fe versus razón. No, estamos hablando de otra cosa, más allá de la razón, suprarracional, no antirracional, sino supra. De ese modo se puede evolucionar a partir de cualquier estado. Incluso una bestia puede sentir la inclinación de servir a Krishna. En Vrindavan muchísimos seres vivientes, los árboles, las bestias, incluso el agua, alcanzaron su posición por desearla conscientemente. Entonces nos habla del Vrindavan. En Vrindavan hay pasto, hay árboles, hay agua, pero todos son conscientes, todos están manifestando conciencia de Dios. Así se dice, está la pequeña hierba que soñó siempre, hizo todos los méritos para alcanzar la posición, porque cuando los pies del loto de Krishna la pisan, ella no encuentra nada más placentero en este mundo. Ojo, estamos hablando pues de conciencia de Vrindavan, cosa que todavía nos queda muy grande, pero que podemos de algún modo concebir. De algún modo se puede evolucionar a partir de cualquier estado. Entonces dice, aunque aceptar una postura aparentemente material, esa posición la conservan eternamente en el servicio de Krishna, los elementos de Vrindavan. Existe un libro llamado, es una pregunta del estudiante, La senda del peregrino, acerca de un cristiano que canta con cuentas el nombre de Jesucristo. Dice Srila Sridhar Maharaj, sí, los católicos también usan cuentas. Algunos cristianos pueden cantar el nombre de Cristo. Entonces pregunta el cristiano, este hombre estuvo cantando el nombre de Jesucristo, su corazón se fue suavizando y fue sintiendo éxtasis, un gran amor por Jesucristo. Srila Sridhar Maharaj dice, entonces a lo sumo, él puede alcanzar la posición de Jesucristo. Puede que en su intento por lograr la perfección, su crecimiento termine allí, entre los seres eternos de Jesucristo. Puede quedarse allí, si halló su más plena satisfacción. Está predestinado a quedarse allí. Incluso, aunque uno se encuentre dentro de la refulgencia de Brahman impersonal, por la voluntad de Dios y la poderosa voluntad de un devoto excelso, uno puede ser despertado de su sueño y ser impulsado a la acción del servicio devocional. Generalmente muchas almas pasan largas eras en el plano indiferenciado. Estamos hablando, es justo lo que mencionábamos hace un rato, ese Brahman. Y ahí uno no tiene ningún problema, imagínense, eso es el Brahman. Generalmente muchas almas pasan largas eras en el plano indiferenciado, satisfechos con sus logros espirituales, aunque desde la consideración del tiempo infinito, nada es muy grande ni espacioso. Ellas permanecerán en esa posición por largo tiempo, mientras ocurren muchas disoluciones y creaciones. Pero existe la posibilidad de que su sueño sea interrumpido en cualquier momento. Desde tiempo inmemorial este mundo creado ha existido y desde aquí muchísimas almas ascienden a la refulgencia Brahman y descienden de nuevo. Así que en medio de la refulgencia Brahman infinita, algunas almas están saliendo. Esta es la cuestión de la infinitud. Por consiguiente, la posición de Jesucristo puede ser considerada como eterna y puede llegar el momento en que Jesucristo mismo pueda ser convertido al Vaishnavismo. No es imposible. Entonces, efectivamente, el destino de alguien como Jesús y de sus enseñanzas, de esa alma, de sus seguidores fieles, no lo sabemos. Podemos saber que hasta qué punto se expresa y se especifica una relación con Dios según lo que hemos escuchado del cristianismo. Lo podemos contrastar con el vaisnavismo y como hemos hablado, ver que es mucho más específico, que ese cristianismo es incompleto. Pero en qué punto va y en qué punto pasó y si solo se hablaron ciertas cosas y hay otras cosas más internas que no se contaron, todo eso es posible. Entonces, el carácter Vaishnava o no Vaishnava en el sentido de relación profunda y amorosa con el Supremo de Jesús, no lo sabemos. No es
imposible, es muy posible de hecho, porque siempre el Señor Supremo está con las almas, con todo, es una acción general, intensa, ininterrumpida. Entonces, eso pues tiene su evolución. Solo que lo que nos ha llegado, lo que podemos entender, pues sí vemos que aún no está muy completo. Dice el estudiante, ¿cree usted que Jesucristo tuvo conocimiento de Krishna como la personalidad de Dios? Se lo puso específico el muchacho. Dice Srila Siddhar Maharaj, cuando su realización interna sea más exactamente detectada, entonces estaremos seguros de decir que en el transcurso de su vida entera existe una posibilidad de su obtención de Krishna. Lo siguiente que dice el estudiante es, no entiendo. Qué bello. Sí, entonces lo que hemos hablado, en lo que se puede detectar, que no es muy exacto, no sabemos decir qué contacto tuvo con esa realización, recuerden, con el concepto Krishna. Hablamos en la clase pasada. Entonces no se puede hablar porque no está muy detectado, muy claro, pero una vez que se establezca eso, se puede decir sí o no, y hasta qué punto. El estudiante dice, no entiendo, si la hermana le contesta con una pregunta, ¿es Jesucristo estático o es progresivo? ¿Lo que alcanzó quedó concluido para siempre o él es dinámico? Los cristianos dirán que él tiene un conocimiento completo, dice el estudiante cristiano. Dice, decir hermanas, por lo tanto, se encuentra estático, finalmente establecido. Esa es su posición. Los obispos dicen que su posición es definitiva, tiene una vida progresiva, o es que solo a Jesucristo se le impide progresar más. ¿Es un miembro del mundo dinámico o del mundo estancado? Esa es la naturaleza del infinito, somos infinitos. ¿Vamos a negociar con el infinito? Tal es nuestra absurda tendencia. Es absurdo que negociemos con el infinito, porque Krishna es considerada la verdad absoluta. Pregunta, el maestro mismo se está preguntando en su respuesta. Indaga esto acerca de una manera científica, paso a paso, como te lo recomendé. Continúa leyendo acerca de ello en Sri Krishna Samhita y en el Brihad Bhagavatamrita. Trata de entender muy detalladamente el desarrollo dinámico del teísmo, tal como es presentado allí. Muy bella respuesta, en realidad no le contesta nada muy específico, lo invita a seguir leyendo y a ser dinámico. Siempre era polémico el tema de establecer si Jesús era qué, Vaishnava, de qué nivel, no se puede detectar, pero efectivamente hay niveles y nada malo tendría decir que pasó de un nivel a otro, que va a pasar, eso no sería un insulto para nada, más bien es un elogio saber que está en el mundo dinámico. Lo invita a uno también a estar en el mundo dinámico y bueno, y hay un proceso para entender por qué es que se habla tanto de Krishna, qué lugar ocupa dentro de ese dinamismo y mandan al estudiante a estudiar y nos mandan a nosotros también a estudiar, a seguir estudiando. Dice reencarnación y transmigración. Este es otro tema, un tema cristiano clásico, pero creo que ya no más con Jesucristo, igual vamos a abordarlo porque es un súper tema. Según entiendo, la reencarnación significa que puede incurrir en actividades pecaminosas. Un alma puede que por incurrir en actividades pecaminosas, un alma puede ir de vuelta a especies inferiores. Pero ¿cómo se beneficia un alma del castigo de nacer en especies animales si más tarde no tiene memoria de esto? Sila Siddhar Maharaj. A veces es necesario que los doctores priven de la conciencia a un paciente. A veces un ladrón es encarcelado y encadenado. Si sus actividades son perjudiciales para la sociedad, es confinado a una celda y se le encadena. Por consiguiente, a veces se requiere privar a alguien de su independencia, de sus acciones voluntarias. Espectacular. Por sufrir las reacciones de su karma previo, uno es aliviado y luego le son restituidas sus acciones voluntarias.
Cuando por el libre uso de su voluntad un alma incurre en muchos delitos y adquiere numerosas reacciones, es necesario suspenderle temporalmente su libre albedrío. Se le dejará sufrir las reacciones de sus pecados previos y luego se le dará nuevamente alguna libertad para que tome el curso apropiado que le será provechoso. Wow. Ahí están los animalitos, muchachas, con libertad reducida. Uno puede decir, ¿cómo así que libertad reducida? Porque a veces uno tiene la idea de que libertad significa, como puede hacer un perro. ¿Quién le dice a un perro que no vaya para acá, para allá? Yo veo que andan por aquí, los gaticos. Pero si lo miramos entendiendo a qué se refiere la libertad, que la libertad se refiere a qué tan dueño eres de tus deseos, porque ya tu mundo de la acción se amplía o se restringe según lo que tus deseos le muestren. Entonces, un gato, aparentemente un perro, puede ir a donde le dé la gana, pero mentiras, solo puede ir y actuar y saltar y moverse según esos deseos manifiestos: comer, dormir, defenderse y aparearse. Está preso en ese esquema del mundo, en ese esquema del deseo. El ser humano no está preso de eso, digamos, y esa es una denuncia que se hace en forma muy recurrente. Si alguien puede tener una forma humana y estar llevando una vida animal, entonces no está ejerciendo su libertad. Por eso cuando se hablan de los principios regulativos de los yogis, entonces parece que a la vida se le están quitando cosas. ¿Sí? Deja de fumar, no vayas a los casinos, no engañes a la gente. La vida me está quitando cosas. No, me está sacando de la idea de estar preso, porque justamente existen unas fuerzas que nos obstaculizan aquello que nos mueve, que nos anima, que es la verdad, la austeridad, la compasión, la limpieza. Esos son los tiquetes para ir al otro, para ir a nuevas regiones, para aumentar la sensibilidad, el sentir, que se ven truncados, nos vemos apresados, mucha energía se nos roba, se nos quita, se nos puede quitar toda la energía cuando traicionamos estos o dejamos de lado, no utilizamos los principios humanos. Y eso es vida animal. A pesar de que se puede mover, aparentemente hace lo que le da, ¿no? Conozco un primo que es muy libertino, tiene mucha libertad, hace lo que le da la gana. Y vas a ver la vida de ese primo y simplemente dicen eso es porque solo se mantiene tomando trago, metiendo droga, andando por aquí con uno con otro. Entonces, ay, no, tanta libertad, pero está expreso de eso. ¿Sí? Ocurre en muchos niveles, ¿no? También digamos, la misma vida de lujos o la vida de mucho glamour social es totalmente atrapante, es una cárcel, ¿no? De qué ropa, de qué lugares, de qué protocolos, de amigo de quién. ¡Buah! Toda una cosa ahí muy aparentemente libre, pero solo preso de unas reglas. Vida animal, básicamente, un poco más refinada. Mientras un borracho, dice aquí el maestro, se encuentra bajo los efectos del alcohol, si se espera que pueda cometer un agravio, tiene que ser confinado. Y cuando se le ha pasado la embriaguez, se le suelta y se le permite actuar libremente. Hermoso. Libertad es conciencia. Dice aquí, por lo general los cristianos no aceptan que los animales tienen alma. El maestro dice, Jesucristo no se preocupó por llevar a sus seguidores hasta esa concepción. Él vio que estaban acostumbrados a comer animales y peces, de manera que no quiso desconcertarlos con todas esas cuestiones. Él pensó que ellos debían comenzar la vida teísta y que cuando estuvieran aptos para considerar estos puntos, en ese momento se les podría introducir a esa parte. La vida también está presente dentro de las especies no humanas y esa vida no es menos cualificada que la humana. Mas en el curso de su movimiento evolutivo, el alma desarrojada de semejante condición
como resultado, arrojada en semejante condición como resultado del karma. ¿Sí? Eso es especismo, que no es otra cosa que juzgar por ciertas manifestaciones externas que fácilmente uno puede acostumbrarse o digamos que lo tiene y entonces uno a las mismas, dentro de la misma especie humana desprecia a cierta gente, humanos de segunda categoría, porque no hablan tan bien, porque no se visten tan bien, porque no tienen tantas habilidades, cuando no, simplemente es una vida humana que por el karma está arrojada a una situación particular, digamos de indigencia, cualquier cosa así. Entonces lo mismo pasa, un animal tiene una cobertura por motivo de su karma que no le permite, pero sigue habiendo vida ahí. Así como es clarísimo entender que un indigente sigue siendo un ser humano vivo, aunque se nos olvida o se nos puede olvidar. Donde quiera que la vida esté presente, allí el alma se encuentra dentro. Ese es un asunto elemental. No obstante, Jesucristo consideró que a ellos les sería imposible ajustar a tal grado su entendimiento del ambiente. Él creyó adecuado dejarlos comenzar con el cultivo del teísmo y después recibieran el que después recibieran gradualmente tal instrucción. Les dijo: haced a otros como quisiera que hicieran a vosotros, lo cual también es bueno. No solo el alma, sino Dios se encuentra presente allí, en los animales y en todas partes. Las especies inferiores también sienten placer y dolor. Es evidente que los animales experimentan dolor cuando se les mata. Por consiguiente, existe vida. La vibración del dolor y la conciencia están allí y el alma es una unidad de conciencia pura. Por lo general, a quienes Jesucristo predicó no eran tan cualificadas como las personas a las que Jesucristo predicó, no eran tan cualificadas como para ampliar su conocimiento hasta ese punto. No estaban preparadas para un sacrificio tan grande en sus prácticas. Por lo tanto, aquellos que no están preparados para sacrificarse hasta ese punto, Jesucristo les ha traído el cristianismo. Hermoso. Y este punto aquí que sigue es muy, muy importante. Para cierta gente ha venido cierta lección. Pero dice, no obstante, todo ha sido dispuesto desde el centro común. Hay una necesidad de todos estos credos, el cristianismo y del islam. En el mismo universo existe la posibilidad para tales credos, no son innecesarios, sin embargo, ocupan una posición relativa. Entonces, ¿cuál es la verdad? La posición de la verdad absoluta. Cuando tenemos que indagar profundamente acerca de ella, entonces venimos a la India. Aquí este tema ha sido abordado muy ampliamente en todas las concepciones posibles de la religión. Podemos, maestro, utiliza la palabra India, digamos, educativamente, pero no dejemos engañar por los proyectos sociopolíticos. Estamos hablando de un espacio geográfico particular, no confundirlo con la política ni con el nacionalismo, que eso es otra cosa. Que pasa mucho en la India, ¿no? Por eso los Vaishnavas, lo hemos comentado, no son tan afines al pensamiento completo, a la versión de la India de Gandhi, es cierto, el hinduismo de Gandhi, de Tagore, que es un invento de esos años, ¿cierto? Más atrás, pero bueno, se utiliza la terminología para entender. Aquí este tema ha sido abordado muy ampliamente con todas las concepciones posibles de la religión. En la India se encuentran muchísimas y variadas concepciones teológicas, de las cuales no hallaremos ni una fracción de ellas en ninguna otra parte del mundo. Pero finalmente el Srimad Bhagavatam ha sido representado como la concepción suprema. ¿Cómo? Tenemos que entenderlo muy detalladamente. Debes estudiar el Brihad Bhagavatamrita y su versión más moderna, el Sikrita Samhita de Bhaktivinoda Thakur. El estudiante les dice, los he leído. Y el maestro le contesta, pues léelos más atenta y escrutadoramente. Léelos una y otra vez hasta que quedes satisfecho y encuentres una respuesta a tus preguntas. Allí se muestran los grados de nuestra relación con Dios y se explica cómo no es urgido a progresar desde una particular etapa del teísmo hasta el nivel superior de la realización. Tananán, tanán.
Hermoso, muy, muy bueno. Aquí vamos a dejar por hoy. Este es muy emocionante este texto. Bueno, de hecho aquí termina este capítulo que era sobre cristianismo y navismo. Ahí está, hay que leer las cosas una y otra vez. De hecho, todo ese tema, la reencarnación, los animales, hay que estudiarlo también con más textos, más elementos. Es parte del curso, de los cursos específicos. Y bueno, aquí lo vamos reforzando. Muchas gracias por su amable compañía, atención. Juli, Sarita, Edna, Catalina y Ángela. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, nos encontramos. Muy bien. Más encuentros. Un abrazo muy Bien. grande a Buenos días, todas. Prabhupada, y buenos días para todos. Namaste. Edna, adelante. Namaste, namaste. Gracias. En este caso se hablaría de que no todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Hay cierta, bueno, pues la religión en sí es como el medio para podernos acercar a una idea, a una vivencia de trascendencia. Sin embargo, pues al encontrar que esto pues compromete más allá de una filosofía, de un estilo de vida, de unas creencias, eh, se podría hablar de que no todas llevan al mismo lugar. Sí, exactamente. No todas llegan al mismo lugar. Unas llegan al planeta de Buda, al estado de conciencia de la budeidad, otro al planeta de Cristo. Ahora, no, siempre decimos que no hay que confundir porque es que dentro del cristianismo, el budismo, cualquiera, hay aspectos íntimos, hay de todo, ¿no? Uno pensará eso es muy cuadrado, pero no, es dinámico porque está hecho por individuos. Entonces sí, si nosotros vamos a lo clásico, a las etiquetas, esos caminos están mostrando lo que se puede detectar, como dice la lectura, un sentir particular, una relación con Dios. Pero cuando tenemos un plano más amplio y entendemos el mapa, entonces entendemos, ok, podemos ubicar las distintas religiones como parte de un proceso hacia caminos particulares. Cuando tú dices no todos los caminos llevan a Roma, sí, algunos no llevan a ninguna ciudad, eso se llama las desviaciones, y otros llevan, digamos, a instancias que están en el camino, que son verdades, pero que todavía no puede, desde las cuales se podría profundizar más. Pero también dice ahí, en algún momento la lectura decía, va a depender del destino de la persona, de lo que esté predispuesta. Alguien va a querer quedarse ahí, le va a gustar. Pero esto es muy bello verlo así, y eso es todo un tema, la evolución del teísmo, porque nos da espacio para armonizarlos, para si queremos conocer más qué es lo que nos están diciendo y por qué más progresivo, es una pregunta que ustedes vieron que quedó en el aire, y porque Krishna es el supremo, entonces hay que estudiarlo, y poco a poco lo vamos a seguir viendo. Este texto se pone muy bueno, en realidad se pone cada vez más íntimo, y antes habla del concepto Krishna, y de hecho lo mencionamos alguna vez, pero se pone mucho, mucho más específico, con más herramientas. Entonces, si a uno le gusta dándose cuenta, wow, aquí hay elementos más completos que no conocía. Y repito, no quiere decir que desde lo que se conoce como cristianismo no hayan momentos y conexiones, porque nadie es como estamos hablando del infinito Señor, Él se manifiesta cuando quiere y como quiera. Pero uno sigue, digamos, el sendero que va encontrando y que le resulta que es la forma en que está planeado para uno avanzar. Entonces sí, no todos los caminos van al mismo lado, no es lo mismo rezar una cosa que la otra, eso depende del poder del mantra, del poder de la fe. Así. Sí, no todo el mundo sale de vacaciones y va al mismo lugar. Sí, ya, listo, necesitamos vacaciones para la gente, pero la gente sale de vacaciones y dependiendo, sale a unos para Suiza, otros para las islas griegas, otros para Chigorodó, para Nuquí, otros para quién sabe dónde, para el casino, eh, dependiendo de qué, de los gustos y el presupuesto. Entonces no puede decir, las vacaciones son iguales para todo el mundo, la espiritualidad es igual para todo el mundo, ore como quiera, viaje a donde quiera, no, en diferentes destinos según la capacidad, el presupuesto, los gustos. Pues si hablamos en general,
¿sí? El cristianismo están cultivando un sentir y van a ir a un lugar. Los budistas están cultivando un sentir y van a ir a otro lugar. Y los Vaishnavas están cultivando un sentir y van a ir a un lugar. Bueno. Yo tengo una pregunta, Ari. Juli, dale. ¿Y uno en esos lugares cuando va se encuentra con los otros que estuvo acá en la Tierra? O sea, ¿se puede reconocer? Esa es una pregunta muy buena. Se encuentran, no, la palabra no es que los reconoce, la palabra es que los conoce. Tú eras el que en la tierra, en esa vida por allá tan conocí como tal y te creías tal cosa y yo también me creía tal cosa y tú creías que era tal cosa y nos decíamos estas mentiras. Tú eras esa persona, ja, 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 y pensábamos que eso era lo último que había y que si nos separábamos todo se iba a acabar. Ja, 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 ja. Y se conocen entonces, reconocen su antiguo engaño. Entonces así como que tú dices, ¿existe un momento en el futuro donde vas a volver a encontrarte con tu prima que jugabas de niña, las dos siendo niñas? ¿Me estás preguntando? Sí, Pues eso todo pasa al mismo tiempo. Las cosas del tiempo son bien complejas. claro. Pero cuando tú estabas sufriendo tanto porque se te había roto una muñeca de trapo que tenías y tu prima también, entonces en algún Ya. momento vamos a volver a encontrarnos y a tener esta muñeca de trapo otra vez. Quizás no importa tanto ahora, ¿no? Porque ya eres otra, eres la misma, pero otra, y es verdad que todo De ocurre en acuerdo. tiempo. Es como que uno tiene esos momentos y les da mucho valor y dice, pero ¿cuándo volveré a la casa de mis abuelos a seguir jugando con esos soldaditos que yo tenía, esos juguetes y otra vez estar ahí? Pero Mm, digamos que no lo pregunto para recordar, sino para la alegría de encontrarnos en otra parte. sí, pero encontrarnos Pero eh, encontrarse necesita memoria. sí, claro, sí, no, todo está memorizado, pero es que la memoria es otra cosa, lo que nosotros pensamos que es memoria. Por Okay. eso digo, sí, bueno encontrarse con la prima, la que tanto quisiste siempre, pero te digo, las mismas condiciones, con el mismo vestidito, con el mismo muñeco de trapo, o más bien se van ahora para, qué sé yo, a algo que ahora les guste más, ¿sí? Ya que están grandes, ¿no? De acuerdo. Entonces eso, entonces como que uno dice, se acuerda de lo esencial, pero lo esencial muchas veces no es lo que uno tiene como externo, lo externo de ponerse lo esencial, entonces esa sensación es la prima en sí, no la muñeca que tiene la prima o su vestido. Entonces uno se encuentra, ya llevándolo más ampliamente, es que todo lo que tú piensas que estás ahora con alguien, en realidad no estás con ese alguien. Es muy loco decirlo, pero es así, eso se llama Maya. Estoy Nosotros no con mis estamos. proyecciones o mis Es condicionamientos. Entonces exactamente. podría conocerlo, ya entendí cómo. Porque Ah, es por fin conocerlo. exactamente. Ay, Pero qué si uno, tristeza. pero si uno pregunta, ¿voy a mantener mis apegos y mis ideas locas y mis proyecciones siempre a futuro las voy a volver a tener? Es como decir, voy a tener esta muñeca fea ya podrida siempre, puedo tener una muñeca mejor, ¿no? No, pues el anhelo de conocernos. Eso. Entonces, pero es que, ojo, que tienes proyecciones, Sí, tenemos proyecciones y tenemos un montón de malla encima, pero no todo es malla, no todo son proyecciones. Por supuesto que hay dos almas que se encontraron, tampoco es así la cosa, ¿no? Entonces sí hay una chispa de realidad en eso, ¿no? Esa chispa es la que vas a saber distinguir de lo que es tu proyección y tu malla y tu mentira. Pero no es que no esté pasando nada, tampoco, ¿no? Puede no ok. estar pasando nada, no sí puede llevar una vida de muerto, eso es verdad, los muertos entierran, puede no estar pasando nada, pero se espera que no, se espera que pues eso es lo que estamos haciendo, cultivando. O sea, en algún momento se nos dijo, mira, es que estás al lado de una persona real que es un alma. Y uno dice, ¿cómo así? Yo vivía con una persona, pero no sabía que era un alma y que era real. Pensaba que era solo un doctor o un ingeniero, y yo pensaba que era eso, y que valía por eso, y que
era muy chévere porque era flaquito, ahora está gordo, que era no sé qué, ahora está calvo, entonces todas bobadas. Entonces, no es que estás con un alma, como un alma, wow, ¿y eso qué es? Eso es lo que estamos haciendo, reconociendo las almas. De hecho, tú me puedes preguntar si en el futuro vas a reconocer a la gente, o a conocer a la gente, pero digamos que este es el futuro de un pasado. De acuerdo. Estás reconociendo con la misma persona que viviste hace 10 días atrás. Juliana, ¿o no te acuerdas? No te acuerdas de un carajo porque no importa, pero sí te acuerdas de lo esencial, es que esa persona es importante para ti. Puede ser, es una de las versiones, puede ser, no lo estaba afirmando, pero puede ser, imagínate que así se pone todo más lindo y más mágico, ¿no? ¿Será que en el futuro lo vamos a conocer? Y yo te respondo, ya en el pasado te preguntaste eso y te dieron este futuro para que lo conozca, pues aprovechalo y conócelo ya. Ok. Sí, Gracias. salió regañado. Mentira. Bueno, sí, esas preguntas muy lindas, a mí me encantan. El viaje en el tiempo es una nota. Que los hermanos nacen juntos, todo eso es súper emocionante. Ángela, Cata, Edna, nos vemos, Sara. Y bueno, recordar que cuando hablamos de la proyección hacia el futuro, estamos en el máximo estado ahora. También estaba ahí puesto en la lectura. Eso es verdad. O sea, que este proceso no es un proceso de espera que llegues al paraíso, ¿no? Haz de tu vida ahora un paraíso, ya eres espiritual. Paraíso espiritual, ¿no? See you. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Ángela. Gracias, así es el cielo en la tierra. Feliz día. Chao, Cata.